Hola hermanitos, bendiciones para todos. Reflexionemos un poquito, hermanos, en la queja de nuestro Dios. ¿Por qué Dios se queja de su pueblo? Vamos a ver en Isaías capítulo 1 del 2 al 4. Cielos y tierra, oigan, escuchen la queja de Yahvé. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. ¡Ay! Gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. Palabra de Dios. Aquí escuchamos, mis hermanitos, la queja de nuestro Dios hacia su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que les dice? Cielos y tierra, oigan, escuchen la queja de Yahvé. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. ¿Cuál es la queja? Que el hombre criado por Dios se ha rebelado contra él. Y pone el ejemplo del buey y el burro. ¿Cómo es posible que el buey conozca a su señor y el burro conozca el pesebre de su señor? Dice, pero mi pueblo no me conoce a mí. O sea, mis hijos no me conocen a mí. Yo que los creé, que los crié y hasta hacerlos hombres. Y sin embargo no me conocen. ¿Se fijan? Esta es la queja del Señor. Y por eso dice que hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. Esto, hermanos, es grave. Y esto mismo lo podemos aplicar a nuestros tiempos también. Dios se queja de su pueblo. Y por falta de conocimiento de Él. ¿Y por qué ha sucedido esto, hermanos? Que el conocimiento de Dios se ha ido perdiendo de generación en generación. ¿Por qué hay tanto desconocimiento de nuestro Dios y de sus maravillas? Vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 6:4. Al 9. Dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu corazón como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios. O sea, hermanos, que es una orden que el Señor da a su pueblo. Y le dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselo a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que siempre tenemos que tener grabado en nuestro corazón los mandamientos del Señor, en nuestra mente, y que tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, tenemos que transmitirlo a los demás, para que ese conocimiento no se pierda, ese conocimiento de nuestro Dios, esos mandamientos del Señor, se sigan transmitiendo de generación en generación. Vamos a ver ahora lo que nos dice en el Salmo 78. 78, capítulo, verso 1 al 8. ¿Qué nos dice aquí en este Salmo? Salmo 78. Dice así: atiende, pueblo mío, a mi enseñanza, toma en serio estas palabras de mi boca.
Fíjense lo que dice el Señor, hermanos. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras del Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado los mandamientos del Señor, las maravillas del Señor, pero no las tomamos en serio? Por eso el Señor dice, atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado. Las cosas que escuchamos y sabemos que nos fueron contando nuestros padres, no deben ignorarlas nuestros hijos. ¿Escucharon? Lo que hemos ido conociendo, lo que hemos ido aprendiendo de Dios, no la deben ignorar nuestros hijos. ¿Por qué? Dice, a la futura generación le contaremos la fama del Señor y su poder, las maravillas que Él ha realizado. ¿A quiénes les vamos a contar las maravillas del Señor y su poder? Las maravillas que Él ha realizado en la historia de la salvación. A las nuevas generaciones, dice. Dice, en Jacob arraigó sus declaraciones, a Israel le dio una ley. Luego ordenó a nuestros padres que se las enseñaran a sus hijos. Escuchamos, hermanos, que esta es una orden de Dios a los papás, a los padres, a los adultos, que lo que hemos aprendido de Él, lo que hemos escuchado de Él, lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, para que se vaya transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Y luego dice, para que las conozcan sus sucesores, los hijos que nacerán después, que éstos se encarguen de instruir a sus hijos. ¿Escucharon, hermanitos? Si nosotros se las transmitimos a nuestros hijos, ellos se la van a transmitir a sus hijos, que son nuestros nietos. Y así el conocimiento de Dios se va a ir dando a conocer a los demás, a las demás generaciones. Pero si nosotros no lo hacemos, se va a acabar el conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios en el pueblo, en el mundo, en la sociedad, en la humanidad. Y es lo que está pasando hoy, hermanitos, que nos decimos muchos cristianos, creyentes en Dios, pero hay mucho desconocimiento de Dios. Hay mucho desconocimiento de su palabra, de su doctrina, de su voluntad. Y luego sigue diciendo, para que éstos confíen solo en Dios, no olviden las hazañas de su Dios y observen sus mandatos. Para eso, hermanitos, tenemos que transmitirles el conocimiento de nuestro Dios a los demás. Dice, para que no sean a ejemplo de sus padres, una generación rebelde y obstinada, incapaz de mantener su decisión y cuyo espíritu no era fiel a Dios, para que ellos no sean así como nuestros padres, que le dimos la espalda a Dios, que más bien los animales lo reconocen, que nuestros padres, que nosotros mismos. Y luego dice, los hijos de Efraín, diestros arqueros, volvieron la espalda el día del combate. Igualmente, hermanos, sucede con nosotros. Le damos la espalda al Señor, le volvemos la espalda a nuestro Dios. No reconocemos a nuestro Creador, no reconocemos al que nos está dando la vida, no reconocemos al dueño de todo lo que existe. ¿Sí? Como dice San Pablo, ¿qué tengo que no haya recibido de Dios? Y esta es la importancia, hermanitos, de que nosotros como cristianos nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos para que el conocimiento de nuestro Dios no se pierda. Si es que verdaderamente le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y así podamos transmitirle a nuestros hijos, para que nuestros hijos les transmitan a sus hijos, a los que vienen después, a las nuevas generaciones. Y que nuestro Dios siga dándose a conocer a las nuevas generaciones. Pero si nosotros nos quedamos callados, pues hasta ahí va a llegar. Y eso es lo que ha pasado en muchas familias. Preguntémonos nosotros si nuestros padres nos han hablado de Dios. Y eso que nos han hablado nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, para que nuestros hijos lo transmitan a nuestros nietos.
y nuestros nietos la transmitan a los otros que vienen. ¿Se dan cuenta? Hermanitos, ojalá que esto nos ayude, ¿sí? Y escuchemos la queja del Señor y tomemos en serio sus palabras. Como Él dice, que tomemos en serio sus palabras, porque son verdaderas. Bueno, hermanitos, ánimo y que Dios les siga bendiciendo.